Bueno, pues... Buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos a todos a una nueva visita guiada aquí en la Galería Birimbao. En esta ocasión contamos con el artista Juan Carlos Lázaro, que con su exposición Sencillez Ofrecida, que si no me equivoco es la quinta que hacemos. La quinta exposición individual que hacemos juntos. Y bueno, la idea es que nos explique un poquito qué hay detrás de su trabajo y del misterio de su obra, que a mí me parece estupenda. Y creo además, como podéis ver en esta ocasión, tenemos algo de aprecio, bueno. que va a ser una visita muy bien ilustrada, por lo cual nos servirá todavía más. Nada, yo ya os dejo poner, creo que él va a aludir también, si en algún momento queréis hacer algún tipo de comentario, tenéis alguna duda, lo que sea, que no dudáis en interrumpir, ¿vale? Lo que sí os voy a pedir es cuando lo vayáis a hacer que me aviséis a mí para que yo pueda acercar un microfonito para que se os entienda a vosotros también lo que estáis diciendo. Y nada, con todo eso aquí os dejo con Juan Carlos. Bueno. Y espero que disfrutemos todos mucho. Bueno, buenas tardes. En primer lugar quiero agradecer a Miguel Romero, a Mercedes Muro y Liberto Romero su continuado y sensible apoyo al haber organizado esta quinta exposición de mi pintura en su galería, y a ustedes darle también las gracias por su amable presencia y compañía en la tarde de hoy, y pidiéndoles, como ha dicho Liberto, que cualquier pregunta, comentario, opinión que quieran hacer, que por favor que la hagan. Gracias a todos. La exposición, como ven ustedes, está magníficamente montada, concediendo todo el protagonismo a las obras. El montaje soñado, ideal, sencillamente perfecto, al menos a mí me lo parece. A continuación, voy a decirles de estas anotaciones venidas últimamente que dicen de mi sentir y de mi emoción mientras hacían las pinturas y los dibujos que conforman esta exposición. Lo que singulariza esta obra es también justo lo que a un primer golpe de vista la hace más lenta de ver, de manera que se percibirían más prontamente las cosas si sensorialmente se concretaran más, si estuvieran más definida su corporeidad, más saturada su coloración, más acentuado su contraste, pero que es justo este matiz de estar las cosas sugeridas y apenas entrevistas el que le confiere su particularidad. Es estar inundado de luz y claridad el cuadro, el espacio y con él las cosas. Con una figuración justa, donde las cosas sean suficientemente reconocibles, en la dirección opuesta a las del pintor Luis Meléndez. Aquí tenemos unos paneles que los vamos a pasar un poco a modo de calendario, donde en este caso es un pintor español, Luis Meléndez, es nuestro pintor de bodegones por excelencia, pero que justamente él se afana mucho en la descripción de cualquiera de las cosas que hace, sean los panes, sean los higos, sean los pepinos. Lo representa con todo lujo de detalles descriptivos, como si estuviera obsesionado por estos, ¿no? Pareciendo ante sus obras que estamos ante la realidad aumentada, como vista a través de una gran lupa. Y os lo traigo justamente porque en las mías se aspira a todo lo contrario, a casi esconder la figuración, a retirarla. Entonces esto, si tuviéramos la ocasión de tener un Luis Meléndez aquí y ponerlo al lado de uno mío, se vería realmente ese contraste que vamos en direcciones opuestas, ¿no? A mí me gusta pintar cuadros de pequeño y mediano formato con pocas cosas. Si los cuadros fueran más grandes y estuvieran más llenos de cosas y más cosas, me fatigaría, perdería la concentración. No tendría satisfacción ni contento, sino todo lo contrario, pesadumbre, cansancio, aburrimiento, pocas cosas y a un tamaño próximo a su tamaño real. Para nada agrandar las cosas, como sucede en la pintura de Botero, ya que se perdería en mi caso intimidad, resultando unas imágenes grandilocuentes, y ni la grandilocuencia ni el recargamiento tienen que ver con estas obras. Al ser pocas cosas, como ven ustedes, puedo establecer sus relaciones de tonos con relativa prontitud y avanzar en relativamente poco tiempo del estado inicial, que es el lienzo en blanco con unas tenues líneas que sitúan las cosas, hasta que el cuadro empieza a estar cubierto con pintura, en mejores condiciones para pintar, para empezar a ir tras ese acorde tonal que busco, tras esa relación de tonalidades que creo lo acabará salvando y a mí dándome satisfacción.
Aquí hay bueno, lo vamos a ver mejor aquí. Los estadios, digamos, de izquierda a derecha. Aquí, porque está un poco retirado, pero verán ustedes el dibujo inicial, casi con unas tenues líneas que sitúan las cosas. Estas cosas, bueno, pues están aquí un poco, después de que están dibujadas, pues las borro para que tengan la mínima presencia. Y luego aquí está el proceso que os he hablado hoy del ajuste tonal. Evidentemente hay que empezar por una parte del cuadro, pues decido empezar con la suba, pero este es el momento como más delicado, casi como el despegue de un avión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, digamos, hay mucha violencia, porque todo está en blanco. Entonces, hasta que, como os comentaba, y hasta que se empieza a rellenar de pintura, y a partir de aquí es cuando mejor pinto. Pero estos estadios para mí son, y por eso los cuadros son pequeños, entonces no tardo mucho. Pero si los cuadros fueran grandes, como veremos otros ejemplos, esto para mí sería fatal. Aquí vemos que cuando está dada, por ejemplo, los carmines de la suba, lo demás es el lienzo blanco. Entonces, claro, yo necesito, después de la suba, se dan un poco unos marrones en la granada y unos blancos o cremas en el embudo cerámico. También algo en el fondo y algo en la mesa, en el mantel. Pero ¿qué ocurre? Que, claro, yo tengo que hacer un tanteo, un cierto chequeo. Lo hago aquí, en los márgenes de los colores ya dados. No puedo empezar aquí, porque si empiezo aquí, no sé cómo cuando llegue aquí si va a funcionar o no. Y si no funciona, tengo que quitarlo todo. Entonces, estos ligeros testigos, aquí se ve mejor porque es más, aquí por ejemplo, ¿no? Estos ligeros testigos me dicen si el color que acabo de poner va a ser el adecuado o el justo para continuar. Si es así, en las demás partes ya voy tras ese acorde tonal, que luego finalmente en la última versión de cada uno, pues se expande la pintura, luego se va igualando y hasta que finalmente, para mí cuando más me gusta pintar es de aquí en adelante, porque de aquí para atrás de verdad es un poco violento, porque el blanco del cuadro está ahí, que está como, pero bueno, hay que pasar por ahí y no pasa nada. Aquí estaba en chiquitito, pero que ahí lo van a ver mejor. Estos tamaños que ustedes están viendo aquí son los contrarios a los utilizados por nuestros pintores del siglo XIX. Aquí el caso de Moreno Carbonero, con su cuadro Conversión del Duque de Gandía. Esto mide 3,15 por 5 metros de largo. Y el fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en la playa de Málaga de Antonio Gisbert mide 3,9 metros de alto por 6 metros de largo. Lleno, como ven, de muchos personajes, que inclusive estos personajes son hasta más grandes que el tamaño real. En estos grandes lienzos, como ustedes ya pueden suponer, no se pueden establecer las relaciones de tonalidad con prontitud, digamos, como en estos otros míos. Imaginemos por un momento que estos grandes lienzos estuvieran sin pintar, que estuviera inclusive el dibujo, todo ya hecho, al carboncillo, con grafito, y ahora ¿por dónde empezamos? Madre mía, porque teníamos que usar escaleras o peldaños. Entonces, claro, esto para que tengan una idea, él invirtió aquí en torno a un par de años de su vida para hacer esto. Esto para mí sería, vamos, ponerme de los nervios, ¿no? El kit de la cuestión, en mi caso, está en la interrelación de tonalidades, en cómo se relacionan unas con otras, en generar un ámbito, un ambiente, una atmósfera, un canto suave y discreto, una aligerar las cosas de materia para llevarlas a la luz, como si éstas se aparecieran en la luz. Y es en este tramo, de la mitad hacia adelante, como os he dicho, una vez cubierto el cuadro de tonalidades, cuando más me gusta pintar. La otra parte primera tiene un punto de violencia con el lienzo o parte del lienzo en blanco, y cuando dan las pinceladas, incluso cuando está más cubierta de pintura, el cuadro tiene algo de falta de delicadeza, de sutileza, que vendrá después, acompañadas de la claridad y de la luz, que estas creo que se me metieron dentro de la infancia y primera juventud y ahora salen. Es a partir del primer ajuste de tonalidades cuando más me gusta y disfruto más pintando, ajustando más y más las relaciones,
Creo que mi labor consiste en relacionar y ajustar tonalidades. Y poco a poco aspiro a que el cuadro vaya cobrando latido, resonancia, que estas dos cosas, latido y resonancia, son lo capital. Y entonces sientes que estás pintando a gusto, te sientes cómodo y disfrutas, te sientes como pez en el agua, sin resistencia ni artificio algunos. En mi pintura también tiene un papel muy importante la sugerencia, el no mostrarlo todo de una vez, de golpe, como si sucedieran las pinturas de Meléndez, como vimos al comienzo. Aquí este cuadro nos puede servir muy bien para darnos cuenta de que, digamos, tenemos una memoria de cómo son las cosas, pero realmente yo aquí no pinto todo lo que sabemos de las cosas, en este caso dado de la bandeja o de la ramita. Yo pinto algunas partes y otras se quedan en un abandono y es la memoria de ustedes o de todos nosotros la que acaba de culminar el trabajo. Con ese descarnar un poco las piezas y alejarlas de una visión, digamos, física de cómo ve el ojo, lo que pretendo es como una cierta levitación, quitarle un cierto cuerpo a las cosas para que tengan un descarnar y una cierta elevación. Como bodegonista, aquí es evidente que tengo unos predecesores, una familia, en este caso dado Chardin, estas dos piezas del siglo XVIII, Morandi ya en el siglo XX y también, y más cercanos a nosotros en el tiempo, pues estaría Luis Fernández, Cristino de Vera, Juan José Acarreta, Carmen Lafón, Xavier Val y en los paisajes Ortega Muñoz y Juan Manuel Díaz Caneja, dentro de la familia de los silentes y ensimismados a la cual claramente pertenezco. Sobre los dibujos, me gustaría, allí detrás tienen ustedes un ejemplo, me gustaría comentarles la ausencia de materia, de esos corpúsculos que sí se llega a ver en pintura. Cuando ustedes se acerquen a alguna cosita, aquí en las pinturas, verán que en determinados puntos la pintura, por su propia fisicidad, tiene unos corpúsculos. Eso allí no. Allí no, por mucho que te pongas de lateral, es todo materia, digamos, que está prácticamente impregnado en el papel y es todo liso. Aquí tenéis un poco la diferencia, por ejemplo, con el óleo, es que una vez que yo doy con este color, lo que hago es que lo extiendo. Pero, por ejemplo, para llegar a aquel color del fondo del grafito, no vale ir directamente, es a base de capas. O sea, das una capa con un lapicero F con estas puntas, das una capa, fundes con estos discos de algodón y vuelves a dar otra capa. Tantas capas hasta que tú consideres que el grado de oscuridad es el suficiente. ¿Y por qué me dirán ustedes que es un lápiz F? Es un lápiz, digamos, de la zona media. Ni son los 8B, que son muy grasos, ni son el 7H, que es muy duro. Este es un lapicero que a base de capas, digamos, te responde muy bien. Y luego tiene que, por muchas capas que dé, nunca se va a meter en zonas de colores oscuros que, como ven, a mí no van conmigo, ¿no? En el caso de la pintura, una vez que das con este tono o que das con este tono, puedes fallar, y entonces lo retiras de los perímetros que hemos hablado antes. Pero una vez que lo das, es aplicarlo. Pero todos estos aspectos a los que me estoy refiriendo de cosas técnicas deben de estar al servicio de un decir, de lograr esa gracia, ese no sé qué que se halla por ventura, que decía San Juan de la Cruz, y que esto es lo que justamente acabará salvando las obras, lo que hará que tengan interés, resonancia, valor, ese no sé qué que pone el artista en la obra, esa cosa que añade, que tan claramente, por ejemplo, se percibe en Paul Klee, que es todo un misterio que sentimos y percibimos, que sabemos fundamental, a la vez que indecible, ante el que enmudecemos. Últimamente, una vez queda el cuadro terminado, me acerco a mirarlo. Esto me pasó con el cuadro que está entre las dos personas del fondo, el que está más uno que tiene unos arbolitos, una pared y unos arbolitos, el primero de la izquierda. Pues una vez que estaba terminado en el estudio, pues me tuve que acercar a mirarlo, a cómo está pintado, a cómo está hecho. Claro, y ustedes dirán, como me decía yo, pero ¿para qué te vas a acercar cómo está pintado si no hay nadie en el estudio? Si lo has pintado tú.
Bueno, a veces veo que en los momentos dulces es como si pintara el dictado de alguien, como si el cuadro se hubiera pintado solo, sin esfuerzo alguno. En esta concentración y momento mágico, el cuadro se termina. Tiene uno entonces la sensación de que ha sido utilizado, como si uno fuera un instrumento en manos de la pintura, a su servicio. ¿Y dónde está el pintor entonces? El pintor está metido de pleno en la pintura, está enfrascado en la pintura, en un completo olvido de sí mismo. Y cuando esto ocurre, es la mejor garantía de que el cuadro es bueno. Y entonces celebro agradecido esta suerte, este desnudar con luz las cosas, que por ahí creo que va al canto que me tocó. Es una sensación muy bonita, porque en el fondo es como si tú te desdoblaras en el estudio y tú miraras al otro Juan Carlos, que tú crees que es el que ha pintado el cuadro. Porque hay un momento en el que entras como una especie como de rapto, son unos minutos, que tú estás como al dictado de... Es más la velocidad la que tienes que ir cogiendo el color y poniéndolo porque el lienzo te lo está pidiendo, y ya cuando acabas eso es cuando sales un poco de ese estado como de embrujamiento, ¿no? Y es un estado muy feliz. Busque siempre lo que vea que equivale a lo que siente. La técnica nace de esto. Decía Morandi, del que hemos visto antes, al que ya le cité antes como predecesor. Yo mismo he podido comprobar que esto es así. Recientemente, cuando daba por concluido un cuadro, pensaba, justo es esto que dice Morandi, lo que tú haces aquí, lo que llevas haciendo 20 y tantos años. Has buscado en todo este tiempo las imágenes que den buena cuenta de tu sentir. Y la técnica ha venido. Ha nacido en esta búsqueda, sin haberte dado cuenta. La técnica se particulariza tanto en las pinturas como en el dibujo. Al ir buscando la imagen, en ese reto de buscar y hacer las imágenes que te satisfagan, la manera de pintar y dibujar va apareciendo, va viniendo, pero sin ser uno entonces consciente de esto. Uno es consciente de esto pasado el tiempo, y es que la emoción va por delante de la razón, la intuición va guiando. Y justo entonces valoré el don de tener esta técnica, sencilla y elemental. Yo lo que veo es peinar en este caso dado, aunque la pintura la expanda en horizontal, pero luego tiendo a las pinceladas a darlas en vertical, con el afán de ese ruido visual que pudieran ver, por ejemplo, aquí en esta, de aquí, ese cierto barullo que genera la pincelada, que se está viendo porque la luz cae de arriba y encuentra resistencia. Cuando la pincelada viene así, no encuentra, cuando la luz le viene de arriba no encuentra dónde, y parecen superficies lisas. No obstante, si queréis, luego cogéis el móvil y con la linterna del móvil la alumbráis en un rasante, y entonces veréis, digamos, los surcos. Y en los dibujos, pues, fundir las líneas. Es cuestión de darlas con estos lapiceros, fundes con el algodón. Curioso esto también, te lo pones así porque es muy curioso, porque los papeles son muy delicados y como los deditos tienen grasa, pues que le toque la gasa al papel, pero que no toque nada, porque si toca se deposita una grasa que parece imperceptible, pero luego cuando pasas con el lápiz te hace algún extraño, alguna mancha, Bueno, pues esto cuesta poco y las puntas son importantes. Aquí hay dos ejemplos por si algún valiente se anima. No pasa nada si se falla, pero se trata de irle comiendo con el cúter, y luego una vez que, pues con la lija, irla moviendo hasta que obtienes la punta que consideras oportuna. Es que así se echan mucho mejor las líneas que así. Hay otros lienzos y papeles, por ejemplo, este es el papel que uso para dibujar, que como veis evidente es un papel que es muy liso, y esta es la tela sobre la que decido pintar. Es una tela, claro, evidentemente para estas pinturas y estos dibujos no vale utilizar un papel de grano grueso, ni utilizar una tela que tenga mucha trama y mucha urdimbre visible, porque entonces me generaría ruido, cosa de la que yo trato de huir, ¿no? Pero un lienzo de Sorolla, pues Sorolla esto le parecería muy poquita cosa, necesitaría algo mucho más corpulento. Y en los dibujos igual, pues hay papeles que tienen otra rugosidad, pero bueno, estos son en lo que en mi experiencia más me convienen para el cometido que yo trato.
Esta técnica con la que me encontré hace ya 20 y tantos años y que por tenerla, por estar uno tan familiarizado con ella, no le da a uno la importancia ni la valoración que debiera. Esto nos viene a pasar un poco como que abrimos todos los días el grifo de agua y sale agua, pero el día que no sale agua nos quedamos un poco pues lo mismo. Yo me di cuenta que esto, bueno, pues lo tenía o lo había conseguido, pero no le daba una valía hasta que un día se me presentó como una revelación. A fin de cuentas es un regalo que recibe. Bueno, son dos regalos. Uno, que tengas algo que decir, y dos, que puedas elaborar mediante la técnica adecuada las imágenes que den buena cuenta de ese decir, de ese sentir. Durante el año 2020, ya salidos de la pandemia, experimenté la maravillosa sensación de ver que los cuadros en los caballetes que había en el estudio se convirtieron en espejos donde yo me veía reflejado. Es esta una sensación muy gratificante de sentir, la de identificarte plenamente con las imágenes que haces. Es encontrarte contigo mismo, reconocerte que en esos lienzos estás tú, que son tú. Ese es un momento. Esto será bueno o malo, tendré talento, no lo tendré, pero esto es lo que yo soy. Uno se va dando cuenta de la aparición del milagro, ese que experimenta la obra, el cuadro, de cuando está sin iniciar en blanco, y aquí tenemos uno, con unas ligeras líneas. Mira que veis, son unos jarros de estos, en la tela que os he enseñado antes, y sencillamente hay unas ligeras líneas que son las que a mí me van a servir para no. Pero a mí lo que me sigue maravillando todavía, el milagro ese que experimenta la obra, el cuadro, de cuando está sin iniciar en blanco a cuando está terminado. Y esto es algo, por más veces que lo hago, y mirad si lo habré hecho veces, que me sigue resultando mágico, hechizante, misterioso. O sea, yo cuando pongo eso, por ejemplo, o pongo esto aquí, realmente a mí esto no me dice nada, y menos a vosotros porque el dibujo ni siquiera desde ahí lo vais a apreciar. Pero ojo, es que todo radica en el acorde tonal, en mi caso. Entonces, para mí, tanta diferencia en esto que no tiene eco a esto que aspiro a que haya eco, que realmente me sigue todavía, y mirad si lo habré hecho veces, pero como si tuviera un punto de mágico, ¿no? Sí, sí. Y cuando eso ocurre, pues uno queda, como os he dicho, agradecido, se siente agradecido, muy agradecido por los dones recibidos. Y uno disfruta de estos dones que tanta satisfacción y contento le dan, y siente a la par humildad y exigencia. De la humildad supe bien gracias a mi amigo Cristino de Vera, recientemente fallecido, que es el pintor, antes lo nombramos entre los ensimismados españoles, es el autor de esta pintura, como muy mística, a base de, no es un pontillismo como tal, pero bueno, el caso es que he tenido la suerte de ser amigo de Cristino, que tan en cuenta él tuvo la humildad para así mantener el ego a raya, para que la parte más profunda de ti aflore. Y de la exigencia supe también gracias a mi amigo Luis Canelo, que es el autor de estas obras, que algunas son inmensas, de 4 o 5 metros de largo, ¿no? Que en cada serie de pinturas que emprende Luis la pone en práctica, que la tiene como vigía permanente, para que la sensibilidad no se te apague ni adormezca. Teniendo siempre presente esto que dijo el poeta Francisco Brines, que va ahí un poquito al final del último párrafo, que a mí me parece de verdad, cuando uno lo sienta así, uno hace con sus menguadas posibilidades. Con el tiempo, conforme te vas haciendo mayor pintando, te das cuenta que lo que tú haces es lo que tus posibilidades te permiten, ¿no? Hay valores que el pintor incorpora a la obra y de los cuales no es consciente, como sucede en las obras del fotógrafo Ramón Massat, que superan con mucho sus intenciones conscientes, debido a la capacidad del fotógrafo para captar una realidad que trasciende lo meramente documental. Al decir de Oscar Tusquet, quien fue el primer editor de Ramón Massat,
su fotografía revela verdades o emociones que el propio autor no pretendía comunicar de forma racional en el momento de la toma. Esto para mí es que esto me gusta mucho porque en el fondo yo no sé de dónde viene todo esto. Yo sé que viene, pero no puedo razonar de dónde viene. Por eso se afana uno en la imagen que elabora, en que esta o aquella o cualquiera de las que veis le satisfaga. Todo está en la imagen que hace, todo lo deposita en esta. Estos valores provienen y emanan, creo yo, del inconsciente, y estos valores son, a la postre, los que hacen que la obra suscite interés en otras personas, los que hacen que alcance a sugerir una amplia riqueza de significados e interpretaciones. Yo mismo me he quedado sorprendido, sobrepasado de tantas personas que tan generosamente han escrito sobre mi obra cuando yo me dedico sencillamente a pintar. Aquí hay un poco un popurrí de mi prehistoria, que va de 1979 a 1993, construida sobre tanteos y oscilaciones enriquecedoras, retratos familiares, bodegones convencionales, turbulencias expresionistas, tentativas geométricas, uso del collage y de la fotografía, etcétera, hasta que llegué en 1995 a este periodo de ensimismamiento en lo específicamente pictórico. Ya veis que hay algunas cosas de estas que literalmente no tienen nada que ver. Me planteo hasta hacer una exposición de este periodo un poco oscuro, de dramatismo, este expresionismo sórdido, y acto seguido poner otra media docena de estas pinturas de ahora y titularle algo así como del grito visual al susurro metafísico, porque es que realmente a mí mismo me causa impacto, ¿no? Pero bueno, ¿cómo? Para que veáis lo que damos de siglos humanos, es que yo era este. Yo también he hecho esto, aunque ahora haga algo que está literalmente en las antípodas, ¿no? Pero ya en este momento del año 95, los cuadros comienzan a vaciarse de cuestiones extrapictóricas, de añadidos. Ya no necesito hincapié en hacer las cosas con virtuosismo técnico, ni en contar nada con los temas elegidos, ni tampoco en desarrollar ninguna idea, como hasta entonces había venido sucediendo. Ahora estos objetos son insignificantes y están pintados con discreción. Solo necesito representarlos, pero desde la pintura. Necesito que sean pinturas antes que objetos, cada vez más. Por eso los alejo de su realidad inmediata, desnudándolos para aclarar y alcanzar cada vez más mis propósitos. Decir, contar con la propia pintura. Poner de relieve el hecho plástico, la pintura misma, sin interferencias, sin nada que distraiga ni entretenga la atención del espectador hacia otros contenidos que no sean los puramente pictóricos. Aquello que solo se puede decir, contar con la propia pintura, sola, desnuda, en silencio. El punto de inflexión de todo esto fue la niebla, allá por los años 94-95 del pasado siglo, donde vivía en Angera, que es un pueblecito situado a orillas del lago Mayor, en Italia, en el noroeste, donde entonces disfrutaba de una beca mi entonces novia y hoy mi mujer Inés, y donde quedé fascinado por la bruma que todo lo convertía en algo espectral, enigmático y misterioso. Todo parecía levitar, flotar, los árboles, arcenes. El paisaje cobraba un aspecto irreal, ingrávido, inasible, ¿no? Como en un cuento de hadas o en un sueño. Todo era y aparecía ante mis ojos emocionados como algo flotante, descarnado, sin volumen, sin contrastes ni textura. Ya ven ustedes, todo lo contrario a como son los días en Fregenal de la Sierra, mi pueblo, al sur de Badajoz, o también aquí en Sevilla, llenos de luz, color y contraste. Ya ven ustedes, si yo no hubiera ido allí, no sé qué hubiera pasado, pero fui y habría algo que estaba dentro de mí y aquello actuó como detonante. Y ya veis, después de lo que habéis visto, de este popurrí, de lo que estaba ahí, teniendo que ver esta transformación de la niebla con la estética oriental, con el mundo flotante, tan alejada de la nuestra, que históricamente ha estado más ocupado en la realidad próxima, inmediata, apariencial, epidérmica. Dejar la pintura lo más sola y lo más en silencio que sea capaz, ponerla al servicio de lo que él es inherente a ella misma, es mi propósito. Propósito este que está en el extremo contrario del que partí, que era el de la captación verista de las cosas. Y aquí ya con esto cerramos y podemos ver
un bodegón pintado como podía pintar en aquellos años 82, que está más cerca de esa captación verista. Yo no sabía ni que la pintura era un lenguaje, ni que servía para expresar, no. Yo lo que trataba era de esto que lo tenía por delante, intentar pintarlo de la mejor manera posible. Quizás detrás del pintor que hemos visto al inicio, ¿no? de Meléndez, ¿no? Y uno de ahora, que está por allí, pero bueno, puede estar aquí la imagen, que como ven, digamos, comparando un bodegón del 82 y uno de ahora, de 2024, se puede ver claramente esta apreciación, esa diferencia de la que os hablo, y que creo resume muy bien el recorrido de mi exploración, aquello que me ha sido dado a ver. Otro cantar será que las obras cumplan con estos propósitos, ya que siempre se duda de la eficacia de unos resultados a partir de unas intenciones. Sobre esto ustedes dirán. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias a vosotros. Se me ha quedado algo por atrás. Mirad esta cocina que no me puedo evitar no mostrarosla. Cuando os he hablado de que es importante, pongamos, cuando se están colocando estos tonos en sombra de la bandeja, hay que dar con un tono arriba que vaya bien aquí, que vaya bien. Bueno, pues eso es que el color no existe solo, y de eso aquí hay pintores que, bueno, de eso lo sabéis de maravilla. El color solo existe solo cuando nos metemos en la cama, cerramos los ojos y pensamos azul, verde o amarillo, entonces sí. Pero si abrimos los ojos, pues digamos que Liberto, por ejemplo, lleva hoy la camisa oscura, su piel parece más clara. Si llevara una camisa, más clara, si llevara una camisa blanca, su piel parecería más oscura. Entonces no nos podemos aislar ninguno. El sillón de detrás de Mercedes, si fuera blanco, su camisa no sería tan blanca. Entonces, os voy a decir una cosa, pero me tenéis que ser sinceros, ¿eh? A ver, de entre los dos rosas, ¿cuál es más claro? Y de entre los dos ocres, ¿cuál es más luminoso? ¿Los más claros son los de aquí? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? Pero claro, si hacemos así nos damos cuenta de que es el mismo, ¿no? Entonces realmente, o si hacemos con la otra pestaña, abajo, yo con esto me he ganado muchas tostadas en los desayunos, ¿eh? Porque se me han empeñado, no, este es más claro, este es más claro. Digo igual, no, es que es más luminoso. Entonces luego colocan la barrita y entonces para que veáis que realmente el color depende del que tenga al lado del contiguo, y para mí eso es esencial, porque esto es casi esa búsqueda. El acorde tonal se lo saqué a Pizarro, lo decía, él iba tras ese acorde tonal, que él hila muy fino, y para mí es que estas obras se sustentan en esa luz, pero en ese acorde tonal, en esa persecución de esa hilatura tan fina. Y bueno, pues esto es un poco lo que os he contado. Gracias a ustedes, ¿eh? Bueno, de todas formas, como comentamos antes, podrías haber interrumpido antes si queríais, pero bueno, ahora que ya hemos terminado, si alguien tiene alguna duda, quiere añadir algo, algún comentario y tal, me avisa que le acerco al micro porque si no, no se puede grabar. ¿Y tú quieres decir algo? Así es, de esta manera, ¿no? Hombre, se va a notar que es uno de mis mejores amigos. Lo conozco desde el año 82 y somos íntimos, amigos íntimos. Y he tenido la fortuna, lo mismo que él ha dicho, que ha tenido la fortuna de conocer a Cristino y, en fin, a otros pintores, pues yo he tenido la fortuna de conocerlo a él, ¿no? En mi vida he visto una visita guiada como esta. Y eso que he visto visitas guiadas, ¿no? Y con eso, ¿qué quiero decir? Pues de entrada, que la visita guiada me ha parecido única. Hombre, de luego ha sido muy didáctica. Yo también, como me dedico a la docencia, soy un buen profesor. Se diga lo que se diga, creo que sí. Al menos lo que algún alumno ha dicho, no muchos, pero bueno, algunos sí que lo dice. Y hay que agradecer ese punto didáctico, ¿no?, de cercanía, que ha sido, bueno, ya el tema de los lápices de la punta, de cómo, una cosa que tú dices, hostia, esto es increíble, ¿no?
Y todo lo que tiene que ver con la cocina, entre comillas, ¿no? De que si se pone un papelito, no sé qué, en el dedo para la grasa, te está hablando de que el pintor le gustan los detalles, busca la excelencia de cómo hacer las cosas, ¿no? Bueno, pues partiendo de que la visita guiada es única y también habiendo tenido la fortuna de que, claro, toda la obra que ha puesto ahí, yo la he visto en vivo. La he visto en vivo y he visto los hallazgos que ha ido encontrando con el tiempo. Lo he visto deprimido, hundido, lo he conocido feliz, esplendoroso, y un mes después más hundido todavía que el mes de antes, porque no encontraba lo que buscaba. Esa es la cuestión. Porque las primeras obras, esas que él denominó de mecanización, no tanto las expresionistas, que quizás van más con él, pero había como búsqueda, pero sin encontrar un mínimo de hallazgo, lo que él quería, ¿no? Y claro, ya cuando se fue a Angera, que ya lo ha contado él, y encuentra lo que encuentra, pues ¿qué quieres que te diga, querido amigo Juan Carlos? Que lo que tú haces, aunque yo no sea un crítico de referencia, pero sí soy un espectador muy bueno, entre otras cosas porque veo mucho y leo bastante, pero sobre todo veo mucho. Lo que tú haces es literalmente, hondamente, profundamente único. Es verdaderamente... Y está claro que todos los pintores hacen cosas únicas, hacen cosas muy personales, y aquí hay unos pintores que son estupendos, también amigos, conocidos, pero lo que tú haces es algo auténticamente y genuinamente único. No hay nada que haya visto en otros pintores que vayan por la línea de el vacío, la búsqueda de lo esencial, esa cosa de que parece que el tiempo se ha parado, que se parezcan a ti. Verdaderamente no lo hay. O yo por lo menos no lo conozco. Pero aunque lo hubiera, pues tampoco pasaría nada, porque tú también has hablado de pintores de familia, ¿no? Con los que tú te relacionas, con los que tú te asocias. Pero esta obra es literalmente cojonuda. Es literalmente cojonuda porque tiene una presencia que desde luego va muy en contra. Eso también se lo dije a Maripaz cuando ella hizo aquí su visita guiada, que también me pareció estupenda, ¿no? Desde luego va en contra de las prisas y va en contra de aquello que es fuegos artificiales, de aquello que es, lo hablábamos esta tarde, de ese color así contrastado que llama la atención. Esto es una cosa de una serenidad extrema, pero que te abraza, Vamos, ¿qué quieres que te diga, macho? Es que yo me llevaba todos los cuadros estos a mi casa. Literalmente, porque es que, de verdad, yo solamente quería felicitarte aquí públicamente y reconocer que eres un pintorazo, que esto que hay aquí es consecuencia de una búsqueda persistente y continua que has tenido a lo largo de los últimos 40 años, que es lo que ya más o menos llevamos conociéndonos, ¿no? Y bueno, ya veremos a ver lo que hay más allá, que seguramente que habrá, ¿no? Que, como se dice en mi pueblo, que Dios te dé mucha salud, que yo lo vea y que sigas pintando, porque es que literalmente eres un pintor extraordinario. Y nada, era lo que te quería decir. Muchas gracias, Paco. Bueno, se ve que somos amigos, nos profesamos una mutua admiración, ¿no? A mí la obra de Paco también me parece una maravilla porque justamente él tiene facetas de las que yo adorezco y me gustaría tener un poco de ellas, ¿no? Pero bueno, de lo que se trata al fin y al cabo que cada uno seamos nosotros mismos, lo dice muy bien Brinis aquí, me gustaría que tuviéramos un vídeo para que vierais cómo en su rostro lo vive, ¿no? Cuando él dice, uno hace con sus menguadas posibilidades, ¿sabes? Y uno tampoco tiene el deseo de ser el poeta más, no. Ser desde lo que es él y habiéndose dedicado a una cosa que le ha importado mucho,
pues la satisfacción de que eso le interesa también a otras personas y que lo hagan suyo y que se emocionen con aquello. Eso es muy bonito. Y a Paco, muchas gracias por todo ese recorrido, porque es verdad que él ha vivido en primera persona, pues sobre todo en aquellos momentos en los cuales uno se desesperaba porque no encontraba esa voz, ¿no? Me acuerdo Zoras Music que le decía, no se preocupe por el estilo, si lo tiene ya le saldrá. Pero claro, a nosotros nos daba la inco de que con 20 y pocos años teníamos que tener el estilo. Y esto no vale como ponerte delante de la lechuga, crece, 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 crece. La lechuga crecerá cuando naturalmente tenga que crecer. Pero bueno, teníamos como esa ansiedad de tener una cosa reconocible. Y Zoran Misi, un pintor esloveno, lo decía, no se preocupe, si usted lo tiene, siga trabajando, que ya le saldrá, ¿no? Y yo de Paco admiro muchísimo lo que es sobre todo esa actitud de, digamos, de no contentarse con lo ya hecho, ¿no? Yo soy en ese pintor un pintor más de línea, ¿no? Y Paco es todo lo contrario, un pintor, digamos, que la próxima exposición será diferente a la de ahora, sencillamente porque su naturaleza le impulsa a ello. Y eso es lo bueno, que al final hagamos caso cada uno a nuestro dictado interno. Maripaz, Concha, así de los que os conozco. Y Paco, quiere decir en fin, que muchas gracias, Paco, por tus palabras, ¿eh? Yo quería hacerte apoyándome en todo lo que ha dicho Paco, que yo lo comparto y también te conozco, he seguido tu trayectoria desde hace ya muchos años. Tu obra más intensa, más expresionista, la conocía a través de fotografías y demás, pero sí que he seguido esa pulsión tuya y esa necesidad de pintar y de búsqueda que te mantiene vivo y con esas ganas de trabajar. Esa trayectoria se ha ido diluyendo, cada vez suavizándose más, y ahora ya viene mi pregunta. Mi pregunta es, ¿alguna vez pintarás el cuadro en blanco? ¿Llegarás a esa disolución del objeto? No creo, porque en toda esta aventura, esa década del 95 a 2005 fue la época, digamos, donde los objetos estaban más al borde casi de la desaparición. Y entonces fue allí en 2005 donde me vi ya al borde del precipicio. Y yo mismo me preguntaba, si sigo quitando más, ¿qué voy a quedarme con el cuadro en blanco? Entonces empecé a retomar unas mayores pistas sensoriales que ya no dudaba de que estábamos ante alguna cosa. Y luego eso fue del 2005 al 2012. Y en 2012, que el cuadro de más que se puede parecer es el de las uvas del fondo, hubo una intensificación aún mayor de esa sensorialidad. Por eso el color es mucho más potente que, por ejemplo, puede ser en el cuadrito pequeño del fondo. O las uvas se pueden ver más sensorialmente hablando que estas hojas o que estas... En el fondo es como un movimiento pendular. Digamos, inicié casi en las obras o los objetos, estar en un filito que se cae en lo reconocido o no reconocido. Cuando ya me quedo sin terreno, tengo que recular. Al recular ofrezco más datos sensoriales de los objetos, ya no hay duda, pero aún así todavía me pidió un mayor incremento, que puede ser, por ejemplo, este que ven aquí. Este cuadro puede ser del año 15-16 y es el punto máximo al que he llegado. Ahora, si lo pescara, lo empolvaría, porque no podemos verlo, pero el cuadro de la entrada, hola Ruth, el cuadro de la entrada, aquel cuadro se pintó en el año 2020 y el cuadro estaba con unos colores amarillos de la hoja otoñal. Por circunstancias el cuadro se puso, pero volvió a mi casa. Bueno, pues cuando vuelvo al estudio y lo veo, digo, esto no puede ser así. Entonces, rápidamente, como ya estoy en otra fase de volver de la fase esa más sensorialmente a la zona media, pues lo empolvé. Empolvarlo es que, digamos, escondí la rama y la atenué. De las dos cabecitas que tienen aquí al fondo, en la sala pequeña, la de la izquierda, en concreto esa era mucho más, digamos, contundente, mucho más volumétrica. Pues le pasó lo mismo, que volví al estudio cuando la miré y digo, esto no puede ser. Pues entonces cojo el color, o sea, y empiezas a dar veladura. El caso es que empiezo a descarnarla, con el afán de que si la descarnamos ocurra como el alma en el entierro del conde de Orgaz, se vuelve inmaterial y accede un poco a los estadios celestiales, ¿no? Pues, ¿y qué por qué? Pues no lo sé, porque en un momento dado me contentan unas cosas y en otro otras, y ahora estoy como ni tampoco de que, oye, que hay aquí, ni tanto
como en esas uvas que están para mí en ese momento, el momento álgido de la intensificación del color. Ahora estoy volviendo como a una zona media. Es decir, y perdona que insiste y acabo ya, ¿tú necesitas del objeto para pintar tus cuadros? Sí. A mí me pasa como a Francisco Bores. No será nunca un abstracto, por decirlo de otra manera. No. O sea, yo necesito, para mí la noción de figuratividad es intrínseca a la pintura, para mí. No, porque las pocas veces que he hecho una incursión, a mí se me quedan algo decorativo. Por ejemplo, el otro día me gustó mucho ver una exposición porque venía del Prado de Vera Meléndez y entro en Rafael Pérez Hernando y me veo a Dean Matamoros. ¿Te acuerdas lo de Dean Matamoros? Entonces, claro, te encuentras unos formatos enormes, era como así, no es rosco, ¿no? Y es como una nebulosa en el centro y el resto del cuadro blanquecino. Claro, pero yo necesito un mínimo. Puede que hasta menos que este, pero por ahora sería como soltarme a un precipicio y yo veo que mi pintura se queda como en algo decorativo y eso a mí no me convence. Pero yo creo que sí, que lo de figurativo, aunque sea una figuración, digamos, adormecida, alejada, retirada, pero sí la necesito, sí. Aquí, por ejemplo, claro, por no haber alargado mucho la visita guiada, pero esto tiene mucho que ver, salvando las distancias, digo, en la intención, con el último Velázquez. El último Velázquez, este de Mercurio y Argos, por ejemplo, del Prado, es fascinante. O sea, al punto al que esa criatura empuja la pintura, llega un momento en que tú dices, bueno, que yo creo que no la ha pintado. Yo creo que ha estado aquí con el pincel en la mano y la ha pintado con el pensamiento. Porque no comprendes muy bien cómo se llega a pintar con esa cosa de manera tan majestuosa como si pasase una pluma acariciando el cuadro, ¿no? Claro, y si de ahí nos retrotraemos 40 años más atrás y le vemos obras de su juventud como la Adoración de los Magos o la monja Jerónima, que son cuadros, digamos, que parece que están como acartonados, ¿no? Los colores no tiene uno con el colindante que ver, el niño está como empaquetado, claro, pero cuando pasan 30 años o 40 por ese Velázquez, lo que pinta es, de verdad, es como... Entonces hay mucho de sugerencia, porque lo bueno de él es que no es un pintor aburrido, él te pinta determinadas partes y el resto lo vas a componer tú, porque, por ejemplo, vosotros decís ahí, ¿qué pensáis? ¿Que tengo una oreja o dos? Seguro que dos, ¿no? Podríamos haber tenido un accidente pequeño, pero tengo dos, pero una no la veis, pero nuestra memoria de estar en el mundo dice que tengo que tener otra. Y entonces, o si me pongo así, a lo mejor esto se ve menos, y él emborronaba, al final, que es un mago. Y el capítulo de Velázquez, para mí, a pesar de que haya ya un tiempo, pero toda esa sugerencia viene de ahí. Para mí es mucho más sugerente pues, que otros pintores, que Rodrigo de Villandrando, que Sánchez Coello, que son pintores como de acta notarial, que recogen el cuadro de arriba abajo y todo es igual y no hay nada, ni chispa, ni misterio, ni emoción, ni nada, ¿no? Pero volvemos a que cada uno pone en el cuadro lo que puede. Buenas tardes, Juan Carlos. Hemos vuelto porque es que estamos enamorados de la pintura que hemos visto. Y la exposición que hemos escuchado nos parece genial. Te lo agradecemos enormemente. Y te agradezco cómo nos lo has transmitido y lo que has dejado, ese misterio, esa magia que transmites. Es cierto que en el lenguaje, en la comunicación, está el emisor y está el oyente. Evidentemente, a algunos le puede parecer esto otra cosa, pero yo te entiendo perfectamente. Y he reconocido todo lo que has hecho de una manera tan bonita que no tengo nada más que decirte que gracias. Muchísimas gracias porque bueno, me emociona junto con las palabras de Paco y sobre todo porque, a mí mi padre me enseñó que hay que ser dos cosas en este mundo, buena persona y hacer las cosas lo mejor que se puede. Y esas son innegociables, ¿no? Pues claro que nos debemos, porque entre todos nos enriquecemos y el hecho de ver esa emoción, pues las horas de trabajo que yo he echado en esto,
pues ya están más que recompensadas, ¿no? Porque esto al final es una cadena donde todos nos vamos ayudando unos a otros, y darte las gracias por tus palabras, que también me han emocionado. Muchas gracias. Juan Carlos, yo te voy a hablar desde mi propia experiencia, porque disfruto de obras tuyas todos los días. Entonces, cada vez que la miro, me lleva justamente a esa niebla que tú dices que viste en Italia. Pero yo la veo como el nacimiento de la luz después de la noche. Cómo viene el alba y cómo el cuadro se va viniendo poco a poco y se va revelando. Entonces tú ves la forma que de otro modo no la ves, porque están semiocultas. Y en la luz es la que te lo trae a primer plano. Y esa sensación a mí me vuelve loca. Así que muchísimas gracias por aquel intercambio que tuvimos y que me ha hecho disfrutar mucho. Muchas gracias a ti, Paz, porque tu obra también es maravillosa, yo disfruto también de las tuyas, y tú y yo tenemos una sensibilidad muy pareja, sobre todo en esa cosa maravillosa que es la luz, ¿no? Es verdad, es la luz, porque para mí, como veis, hay una paleta, o sea, si pudiéramos medir cualquier color que está aquí y llevarlo a un gris, sería un gris muy clarito. O sea, a mí, digamos, si la paleta es de 0 a 10, en luz y oscuridad, yo me quedo en el 2. Tengo que trabajar ahí. Yo no puedo bajar más abajo, no puedo meter un marrón, porque eso saldría fuera de lo mío. Pero al final es una cuestión, yo creo que te sale a pesar de tu... Yo, por buscarle algo, a lo mejor en las calles de mi pueblo, que son maravillosas, pegan los blancos en las paredes, inclusive las zonas en sombra, tienen una luz que aquello reverbera con el asfalto, y es como un festín, ¿no? Yo no sé, pero a mí es que me llama la atención y me sorprendo, pues yo qué sé, sacando muchas fotos o muchos paseos por los campos de Extremadura, por cuando están amarillos, ¿eh? No tengo nada contra los verdes, pero yo los verdes los uso poco. Y para mí es una luz cegadora. A veces me he ido al campo simplemente a exponerme, que me decía luego Inés, pero ¿cómo vienes con los ojos así de irritado? Digo, yo es que me plantaba allí con un gorro y solo a que se me metiera la luz, esa luz que es fantástica. Pero eso, tú y yo tenemos una sensibilidad muy común en el uso de la luz, sí que la tenemos. Y nada, muchas gracias por tus palabras también, Paz. ¿Alguien más se anima a decirle algo o preguntar algo? Bueno, pues nada. Bueno, Libertad. Darte las gracias. A ti. Es verdad lo que comenta Paco, que ha sido una visita única, diferente, entre otras cosas por lo didáctico, pero no solo, sino por cómo te abres, ¿no? Ya tú, cómo explicas y te explicas tú, cómo explicas tu pintura, sin el misterio está en la pintura, pero tú no eres nada misterioso, tú cuentas cómo lo haces, cómo te llega, qué te implica, qué te supone, y que escucharte compartir eso es enriquecedor muchísimo. Así que nada, un placer. Muchas gracias, Libertad, a ti. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Gracias.